¿Sabías que los primeros intentos de hacer que las máquinas entendieran el lenguaje humano empezaron en los años 50? Y que durante más de 70 años la única forma de construir aplicaciones con inteligencia artificial era entrenar tus propios modelos desde cero. Esto fue así hasta que llegaron los Foundation Models y lo cambiaron absolutamente todo. Hola a todos, yo soy Esther y en el vídeo de hoy vamos a hacer un viaje por la historia de los modelos del lenguaje, desde las primeras reglas escritas a mano en los años 50, pasando por las redes neuronales de los 80 hasta los Transformers que lo revolucionaron todo en 2017. Y te voy a explicar por qué este cambio no es única y exclusivamente a nivel técnico, sino que es un cambio de paradigma completo que ha creado una nueva profesión, que es la ingeniería de inteligencia artificial. Porque antes, si tú querías utilizar la IA en tu aplicación, tenías que ser un experto, súper experto en Machine Learning. Pero ahora puedes ser un ingeniero que usa modelos ya entrenados. Y esa diferencia es la que nos permite hoy en día crear aplicaciones en tiempo récord. Pero vayamos al principio, porque todo empezó en 1950 con Alan Turing y su famoso test. La pregunta era muy simple: ¿puede una máquina conversar de forma indistinguible a un humano? En los años 60 surgieron los primeros sistemas conversacionales. El IZA, desarrollada por Joseph Weizenbaum en 1966, simulaba ser un terapeuta. Usaba patrones simples. Si decías "me siento triste", te respondía "¿por qué te sientes triste?". Básicamente jugaba con el lenguaje, pero no acababa de entender muy bien qué era lo que estaba pasando. La verdad es que para aquella época era algo todo súper innovador, pero extremadamente limitado. Todo estaba basado en reglas escritas a mano. Así que en los 70 y 80 aparecieron los llamados sistemas expertos, con reglas más complejas y base de conocimiento más grandes, pero seguían siendo rígidos, todavía ser programado explícitamente. Ten en cuenta que durante estas décadas hacer inteligencia artificial significaba ser experto en lógica formal, reglas y estructuras simbólicas. No se hablaba de un aprendizaje, sino de programación. Todo esto empezó a cambiar en los años 80 con los primeros experimentos serios de redes neuronales. Y poco a poco fue como se fue abriendo la puerta a una nueva forma de construir inteligencia, ya no por reglas, sino por aprendizaje. Los 90 trajeron algo revolucionario: modelos que podían aprender patrones directamente de los datos, en lugar de seguir las reglas programadas manualmente. Y aquí es donde nacen los primeros modelos de lenguaje estadísticos. Estos sistemas simplemente analizaban enormes cantidades de texto para entender qué palabras tendían a aparecer juntas. Usaban técnicas como enegramas, que básicamente cuentan secuencias de palabras, y otros modelos como son los modelos ocultos de Markov, para predecir cuál sería la siguiente palabra más probable en una frase. Por ejemplo, si veían "buenos días" miles de veces en los textos, aprendían que después de buenos era muy probable que viniera días. Simple pero efectivo hasta cierto punto. El problema era el contexto limitado. Estos modelos solo podían recordar unas pocas frases anteriores, palabras anteriores. Si escribías una frase larga, se perdían completamente. Era como tener amnesia a corto plazo, una especie de Dory. En los 2000 aparecieron las redes neuronales recurrentes, las RNN, y después las LSTM, Long Short Term Memory, que mejoraron enormemente la capacidad de procesar secuencias largas de texto manteniendo contexto. Y aquí quiero hacer un apunte personal. Cuando yo estudié ingeniería informática entre el 2006 y el 2011, esto era exactamente lo que se enseñaba como IA: redes neuronales, árboles de decisión, lógica difusa, pero todo en contextos cerrados y con datasets pequeños y muy lejos de lo que hoy en día entendemos como inteligencia artificial generativa. Si tú querías utilizar la IA en una aplicación real, el proceso era alucinante: recolectar y etiquetar datos manualmente, diseñar una arquitectura de red desde cero, entrenar al modelo durante días, semanas o meses, ajustar hiperparámetros constantemente, desplegarlo con infraestructura costosa, no, lo siguiente. Y todo esto para unos casos de uso muy limitados: detectar spam en emails, traducir frases cortas de manera mediocre o reconocimiento de voz muy pero que muy básico. Todo era caro, lento y solo accesible para empresas con equipos enormes y presupuestos multimillonarios. Hasta que llega 2017 y todo cambia.
En 2017 aparece un paper de Google que es la que lo revoluciona todo. Attention is all you need. Presentaban una nueva arquitectura, el Transformer, que permitía procesar texto en paralelo y con más contexto que nunca antes. Pero lo más disruptivo no era solo técnico, sino que era a nivel conceptual. Con los Transformers nació el enfoque de preentrenamiento y de fine-tuning. Tú entrenas un modelo en grandes cantidades de texto así que le dé una buena indigestión y luego lo ajustas para tareas específicas. Y así llegó BERT en 2018 para tareas de comprensión y GPT-2 en 2019 para la generación de texto. GPT-2 fue de hecho tan potente para la época que OpenAI decidió no lanzarlo públicamente de inmediato por posibles usos no adecuados. Y la verdad es que seguimos en un mundo donde usar estos modelos requería experiencia técnica, muchas GPUs y la verdad seguían necesitando mucho trabajo manini a manini. Pero ya se veía venir el cambio, ya no entrenabas modelos desde cero, sino que empezabas a reutilizar modelos más grandes como base para todo demás. Y es que esto era el principio de los Foundation Models. Con GPT-3 en 2020 es cuando se cruza la frontera. 175.000 millones de parámetros, capacidad para escribir código, mantener conversaciones, traducir, resumir y todo en un mismo modelo. Y entonces en 2022 llega ChatGPT. 100 millones de usuarios en solo 2 meses. Nadie había visto una adopción así de rápida. La diferencia fue simple y llanamente la interfaz. Un chat simple donde cualquiera podía probar sin saber nada de inteligencia artificial. Y aquí se hizo evidente el cambio. Estos modelos no eran buenos solo en una cosa, eran lo bastante bueno en miles de tareas diferentes. Por eso se llaman Foundation Models. Son las bases sobre las que puedes construir casi cualquier aplicación sin necesidad de entrenar desde cero. Modelos como Claude, GPT-4 o Gemini siguen este mismo patrón. Gigantescos, preentrenados, versátiles. Y esto abrió la puerta a algo nuevo, una inteligencia artificial que no necesita ser construida desde cero por expertos, solo necesita ser usada inteligentemente. Y ahí es donde nace una nueva profesión, y es la de AI Engineer. Porque trabajar con Foundation Models no es trivial, requiere nuevas habilidades, nuevos flujos y nuevas herramientas, y ahí es donde entra el libro de Chip Huyen. En su libro AI Engineering, ella propone un cambio de paradigma. Pasamos de entrenar modelos a construir productos con modelos ya entrenados. Y esto la verdad es que requiere una nueva forma de trabajar, una nueva ingeniería. Huyen describe el nuevo stack de AI Engineering en 3 niveles. Infraestructura, servir modelos, optimizar latencia y reducir costes. Modelos, elegir el Foundation Models, adaptarlos con fine-tuning, RAG o simplemente buenos prompts. Y el tercero, aplicaciones, construir la lógica del negocio, la interfaz, la evaluación y el control de errores. La clave no está tanto en el modelo, sino en cómo usamos ese modelo. Y que ya no necesitas saber cómo entrenar Transformers, necesitas saber cómo integrarlos, evaluarlos y hacer que funcionen en producción. Y esto la verdad es que trae nuevos retos, porque ¿cómo evalúas salidas no deterministas? ¿Cómo evitas alucinaciones? ¿Cómo mantienes control y trazabilidad? Un AI Engineer en ningún momento va a reemplazar un Machine Learning Engineer porque tiene otra misión: construir productos funcionales con inteligencia artificial. Lo que antes solo era posible para laboratorios, ahora es posible para startups, agencias y equipos pequeños. Y esto la verdad es que está cambiando todo el panorama tecnológico. Y aquí es donde llegamos al presente, a este momento histórico que estamos viviendo. Hoy cualquier desarrollador puede crear una aplicación con IA de última generación en una tarde. Puedes hacer un asistente personal, un generador de contenidos, un analizador de email, un traductor contextual, un chatbot legal especializado, cualquier cosa que se te ocurre. Y todo utilizando APIs que cuestan realmente céntimos. Pero cuidado, esto no significa que sea fácil, significa que el reto ya no es tan técnico en el sentido clásico de entrenar modelos, sino que ahora el desafío real es el diseño de producto, integración de sistemas y la responsabilidad en su uso. Por eso la ingeniería de inteligencia artificial moderna no es simplemente saber utilizar ChatGPT como un usuario final, sino que es saber cómo convertir ese modelo base en parte de un sistema útil, escalable y mantenible en producción.
El AI Engineer de hoy en día trabaja con Prompt Engineering, con APIs múltiples, con herramientas como LangChain o Pinecone, con métricas cualitativas de evaluación, con pipelines de validación y todo esto sin tocar una línea del entrenamiento del modelo base. Esta nueva ingeniería no va de entender redes neuronales a nivel matemático, sino que va de construir productos reales que resuelven problemas reales de usuarios reales. Y estamos viendo cómo esta democratización está redefiniendo completamente quién puede crear o no con inteligencia artificial. Ya no necesitas un doctorado en Machine Learning para construir algo increíble. Como dice Chip Huyen en su libro AI Engineering, la inteligencia artificial ya está democratizada. Ahora simplemente lo que hace falta democratizar es la ingeniería de IA. Y ese es exactamente el momento en el que estamos, en el amanecer de una nueva profesión. Hemos recorrido 70 años de historia en 10 simples minutos, desde reglas escritas a mano de los años 50 hasta modelos capaces de generar texto, código, imágenes y razonamiento complejo. Y esto literalmente solo acaba de empezar. Si te interesa aprender a construir productos reales con inteligencia artificial, convertirte en AI Engineer o simplemente explorar todo este mundo fascinante sin ningún tipo de humo y sin palabras muy técnicas, este canal es exactamente para ti. Muchísimas gracias por llegar hasta el final, dale un like si este repaso histórico te ha parecido útil, suscríbete para más contenido técnico y cuéntame en los comentarios qué parte de esta evolución te ha parecido más impresionante. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.